12 años sin hombres. Hasta que él llegó. El sol ardía con la furia de 1000 fuegos cuando Samir abrió los ojos por primera vez. El mundo era un zumbido sordo, su garganta una lija y su piel un mapa de sal y heridas. Por un momento pensó que estaba muerto, hasta que el cielo despejado sobre él le hizo dudar. Ningún paraíso sería tan implacable. La última imagen que recordaba era la de una tormenta salvaje partiéndole el alma a su pequeño bote pesquero. Durante días se había aferrado a una balsa improvisada, rezando a gritos que se perdían entre las olas. Y justo cuando la esperanza se deshacía como espuma, ocurrió lo impensable. Escuchó voces femeninas. Una de ellas, clara y decidida, anunció: «Está despertando». Cuando Samir logró incorporarse, el miedo lo congeló. Un círculo de mujeres lo rodeaba. Sus miradas eran inquisitivas, algunas desconfiadas, otras casi emocionadas. Llevaban ropas sencillas pero bien hechas, y su postura era erguida, segura, como si cada una de ellas estuviera hecha de historia y cicatrices. «¿Estoy en el cielo?», balbuceó él, provocando algunas risas nerviosas. Una figura se adelantó, alta, con presencia imponente y ojos oscuros que cargaban años de liderazgo silencioso. Su cabello estaba recogido bajo un pañuelo ornamentado y su voz era calma, pero firme. «No, extranjero, estás vivo. Bienvenido a Elandra. Mi nombre es Naima. Soy la guía de este lugar. Y tu llegada no es casual». Mientras hablaba, otras mujeres se acercaron con cuencos de agua fresca y frutas. Samir bebió como si el agua fuera memoria. Sentía su cuerpo reanimarse lentamente, como si la isla lo reconociera. «¿Elandra? Nunca había oído de este sitio», comentó entre bocados. Naima intercambió una mirada significativa con las demás antes de responder. «Pocos lo han hecho, y muchos menos han llegado hasta aquí, especialmente los hombres». Samir notó entonces lo extraño. Observó su entorno con más atención. Mujeres sembrando, mujeres pescando, mujeres reparando redes, pero ni una sola figura masculina. Iba a preguntar, pero Naima alzó una mano. «Tendrás respuestas, pero primero debes sanar, y luego sabrás por qué tu llegada puede cambiarlo todo». Pasaron 3 días antes de que Samir pudiera sostenerse por sí mismo. En ese tiempo, las mujeres de Elandra lo cuidaron con una mezcla de respeto y sospecha. Lo trataban como si fuera un artefacto antiguo y valioso, al borde de quebrarse o de revelar algo peligroso. Liora, la sanadora del pueblo, era la que más tiempo pasaba a su lado. Aplicaba ungüentos hechos con raíces y algas mientras murmuraba oraciones en una lengua que parecía hecha de viento. «El mar te ha devuelto destrozado», le decía, colocando una pasta verdosa sobre las quemaduras del sol. «Pero estas plantas son sabias. Saben recomponer lo que el océano rompe». Una mañana, mientras desayunaba frutas tropicales en una choza de madera y palma que le habían asignado, Naima entró. Su rostro era una máscara de determinación. Algo había cambiado. «Es momento de que escuches la verdad», dijo, sentándose frente a él. Samir asintió. Sabía que esa conversación lo iba a marcar, que después de escucharla, nada volvería a ser igual. «Hace 12 años, comenzó Naima, Elandra era distinta. Éramos una comunidad completa. Hombres, mujeres, niños. Vivíamos en armonía con el mar y la tierra. Pero entonces llegó la luna llena». Su voz se quebró apenas, pero continuó. «Esa noche, algo empezó a cantar en el océano. Un canto tan hermoso que dolía. Las notas parecían arrancadas del mismo centro del alma. Y nuestros hombres, nuestros hijos, nuestros compañeros, comenzaron a cambiar». Samir sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Las palabras de Naima eran como una corriente helada que se colaba bajo su piel. Sus ojos se volvieron vacíos, como si algo los estuviera llamando desde las profundidades. No importó cuánto suplicamos, cuánto gritamos. Uno por uno, caminaron hacia el mar y desaparecieron bajo las olas. La habitación quedó en silencio. Solo el murmullo lejano del océano llenaba el aire. «¿Qué los llamó?», preguntó Samir, aunque parte de él temía la respuesta. Naima se levantó y caminó hacia la ventana, donde la línea del horizonte rompía el mundo en dos. «Las sirenas», dijo, con la voz apenas audible. «Seres que creíamos mito, pero existen, y se llevaron a nuestros hombres a su reino sumergido. ¿Cómo pueden estar seguras?», preguntó Samir, incrédulo, porque mi hermana la siguió aquella noche y vio lo que ninguna otra ha visto. Vio la ciudad que hay bajo el mar. Y regresó.
Desde entonces, hemos intentado traerlos de vuelta, pero su magia es poderosa. Samir no sabía qué pensar. Quería gritar que era imposible. Pero después de flotar al borde de la muerte, en un mar sin fin, sabía que la realidad no era tan sencilla como había creído. Naima volvió a mirarlo con una intensidad que quemaba. Por eso, cuando tú llegaste, todas supimos que algo estaba cambiando. Nadie llega a Elandra por accidente, y menos aún un hombre. Se acercó y colocó sobre la mesa un objeto pequeño que brillaba tenuemente, un amuleto hecho de coral rojo y piedras azules. Vibraba como si respirara. Este amuleto ha estado con nosotras por generaciones. Se dice que puede romper los hechizos de las sirenas, pero solo si lo sostiene alguien con el corazón limpio. Samir lo tocó y un calor extraño recorrió su brazo. Era como si algo dentro del amuleto lo reconociera. ¿Qué esperas de mí? Naima lo miró con los ojos cargados de siglos. Ayúdanos a traerlos de vuelta. Y así, sin que lo supiera, comenzaba el viaje más peligroso de su vida. Durante los días siguientes, la isla entera se volcó en prepararlo. Lo entrenaron, lo guiaron, lo transformaron. Ya no era solo un náufrago, estaba siendo forjado como una esperanza. Maya, una guerrera de mirada acerada y silencios intensos, le enseñó a moverse bajo el agua como si perteneciera a ella. En una laguna oculta por palmas y bruma, lo sumergía una y otra vez. El océano no es tu enemigo, le decía mientras él luchaba por contener el aire. Pero tampoco es tu amigo. Tienes que convertirte en una extensión de él. Samir aprendía a sentir las corrientes como caricias y a deslizarse entre ellas como un pez sin miedo. Cada brazada era una promesa. Liora, la sanadora, preparó una pócima hecha con raíces sumergidas y flores que solo florecían bajo el agua. Se la entregó en una copa tallada en piedra volcánica. Te permitirá respirar bajo el mar durante unas horas, pero úsala con sabiduría. El tiempo, allá abajo, es traicionero. Las noches, en tanto, eran otra clase de rito. Sentado alrededor del fuego, Samir escuchaba historias. Las mujeres hablaban de sus padres, hermanos, esposos, atrapados allá abajo. Cada relato era una espina que se le clavaba en el pecho, y con cada historia, su decisión se hacía más firme. Una noche, mientras afilaba el cuchillo que llevaría consigo, Naima se sentó junto a él, más seria que nunca. «Hay algo más que debes saber», le dijo en voz baja. «Las sirenas no son solo criaturas marinas. Son antiguas, poderosas. Hay quienes creen que alguna vez fueron humanas, mujeres traicionadas por los hombres que amaban. El océano las transformó, y ahora arrastran a los hombres hacia su reino, no por necesidad, sino por venganza». Samir apretó el amuleto colgado de su cuello. Sentía su calor constante, como un corazón ajeno latiendo sobre el suyo. «¿Cómo sabré dónde buscar?» «El amuleto te guiará», respondió Naima. «Pero debes tener cuidado. Sus voces pueden hacerte olvidar quién eres. Y si eso ocurre, estarás perdido». La noche antes de su partida, toda la comunidad se reunió en la playa. En un círculo, comenzaron a entonar una melodía antigua, una canción de protección que se alzaba como un rezo contra la oscuridad del mar. «Este canto», le explicó una anciana, «es lo único que puede contrarrestar la música de las sirenas. Grábalo en tu alma». Samir cerró los ojos y dejó que la melodía lo envolviera. Sintió como su cuerpo y el amuleto vibraban al unísono, como si el canto activara algo dormido en su interior. Al amanecer, vestido con un traje tejido con fibras marinas y con el amuleto brillando sobre su pecho, Samir se colocó al borde del agua. Las mujeres lo rodearon en silencio. «Volveré», prometió, mirando a Naima. «No pienso regresar solo. Ten cuidado con las promesas», le dijo ella. «Las sirenas te ofrecerán todo lo que más deseas, pero su precio es siempre el mismo, tu alma». Sin decir más, Samir se adentró en el mar. Dio una última bocanada de aire y desapareció entre las aguas, siguiendo el brillo del amuleto hacia las profundidades donde su verdadero destino lo esperaba. El agua se volvía más densa y helada a cada metro que descendía, pero el amuleto brillaba con mayor intensidad, marcando el camino como una estrella sumergida. Samir sentía la pócima de Liora actuando en sus pulmones, permitiéndole respirar como si el océano lo hubiese adoptado. Entonces lo vio. Emergiendo de la oscuridad, un colosal palacio hecho de coral brillante se alzaba como un sueño imposible. Las paredes palpitaban con luz propia y estaban adornadas con perlas del tamaño de calabazas. Era como si toda la belleza del mar se hubiera reunido para construir una trampa perfecta. Samir contuvo el aliento, aunque no lo necesitaba. A lo lejos,
Comenzaron a sonar las primeras notas. El canto. No había melodía más hermosa. Era como escuchar todos los recuerdos felices de su infancia en una sola nota. Y por un instante, su cuerpo quiso nadar hacia aquella voz sin que él se lo ordenara. Pero el amuleto se calentó, recordándole su propósito. El canto de protección susurró para sí y comenzó a tararear la melodía que las mujeres le habían enseñado. Se ocultó tras una columna de coral y desde ahí las vio. Las sirenas eran criaturas de una belleza sobrenatural. Sus cabellos flotaban como hilos de galaxias y sus escamas relucían como cristales encantados. Pero sus ojos eran pozos de hielo, vacíos y despiadados. Entonces los vio a ellos. Los hombres, decenas, tal vez cientos, trabajaban dentro de la ciudad submarina como autómatas. Extraían perlas y bloques de coral sin emoción y conciencia. Algunos llevaban cadenas brillantes como adornos, otros simplemente vagaban, sus ojos apagados como muertos sin tumba. Reconoció rostros, uno a uno, figuras que había visto en los retratos de Elandra. Estaban demacrados, pero eran ellos, más delgados, más pálidos, pero vivos. Una sirena de cabello azul profundo nadó cerca de su escondite. Su voz acariciaba el agua. Carne fresca, cantó con dulzura. Carne libre. Samir apretó el amuleto. Este reaccionó de inmediato, creando una burbuja invisible a su alrededor como un escudo. La sirena pasó de largo, pero él sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que moverse. Nadando entre sombras, se acercó a un grupo de hombres. Uno de ellos, un anciano de barba flotante y ojos hundidos, lo miró directamente. Y en ese instante, Samir lo supo. No todo estaba perdido. «Ayúdame», musitó el viejo, su voz una vibración apenas audible en el agua. El amuleto brilló aún más, y por un segundo, los ojos del anciano se iluminaron con lucidez. «Voy a sacarlos de aquí», prometió Samir, con voz firme. «Pero deben estar listos cuando llegue el momento». El anciano asintió débilmente. Luego, sin hacer ruido, avisó al resto. Samir había observado que durante el cambio de guardia las sirenas se relajaban, sobre todo en las zonas más profundas del palacio. Esa noche actuaría. Pero lo que no sabía era que, desde las sombras más oscuras, unos ojos violáceos lo miraban con deleite cruel. La reina de las sirenas lo había notado, y ya había elegido su próxima ofrenda. La noche llegó también al fondo del mar. Las criaturas luminosas que decoraban el palacio se fueron apagando una a una, como si el propio abismo suspirara. Era el momento perfecto. Samir se movía con sigilo entre las columnas de coral, su cuerpo ya aparte del agua. El anciano lo vio llegar y, con un leve gesto, alertó a los demás. «Es ahora», susurró Samir, activando el amuleto. Una onda de energía pura se expandió desde su pecho. Por un instante, el encantamiento se rompió. Los ojos de los hombres comenzaron a brillar. Algunos jadeaban como si despertaran de una pesadilla prolongada. Otros se miraban las manos con asombro. «Rápido, sígame», ordenó, conduciéndolos hacia una grieta en la muralla del palacio, una que había descubierto en su exploración. Pero justo cuando el último hombre iba a atravesarla, un chillido agudo rasgó el agua como una cuchilla. «La alarma! ¡Intrusos!», cantó una voz hermosa y letal. Los esclavos escapan. Las aguas comenzaron a agitarse. Sirenas surgían de las profundidades como torbellinos de escamas y furia. Sus ojos brillaban con odio. Sus manos disparaban rayos que paralizaban a quienes tocaban. «¡Naden!», gritó Samir, empujando a los hombres hacia la superficie. Las sirenas los perseguían, veloces como tiburones. Algunos prisioneros fueron alcanzados y quedaron suspendidos, inmóviles a merced del fondo. Samir sintió la desesperación subirle por la garganta, hasta que apareció ella, la reina de las sirenas. Majestuosa, cruel, su melena flotaba como humo envenenado. Sus ojos violeta lo atravesaron como cuchillas. «¡Qué conmovedor!», susurró. «Un héroe ha venido a salvarlos». Samir sintió como la voz de la reina se colaba en su mente. Era dulce como miel caliente, hipnótica, imposible de ignorar. Le hablaba de descanso, de paz, de amor eterno si simplemente se quedaba. «No», murmuró Samir, luchando contra el hechizo. «No te escucharé». Y entonces recordó. El canto, con toda su fuerza, comenzó a entonar la melodía de Elandra. Las notas sagradas vibraron en el agua como un rayo. El amuleto respondió con un destello cegador. Una onda de luz se expandió,
empujando a las sirenas y fracturando la concentración de la reina. «Ahora», gritó Samir, «a la superficie». Los hombres obedecieron, nadando con fuerza renovada. Samir iba a seguirlos cuando vio un último destello oscuro acercarse. Un rayo final de la reina, cargado de odio y desesperación. Sin pensarlo, se interpuso. El impacto lo golpeó de lleno, pero el amuleto absorbió gran parte de la energía. Destrozado pero en pie, Samir continuó su ascenso. La luz de la luna se filtraba ya entre las aguas cuando, por fin, rompieron la superficie. El aire llenó sus pulmones. Gritos de alegría estallaron desde la playa. Las mujeres de Landra corrían hacia ellos, abrazando, llorando, riendo. Naima fue la primera en llegar. Ayudó a Samir a salir del mar, temblando. «Lo lograste», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Nos los devolviste». A su alrededor, los reencuentros estallaban como fuegos artificiales silenciosos. Familiares que se abrazaban tras años de ausencia. Vidas que volvían a unirse. Samir, exhausto, miró hacia el horizonte y creyó ver, entre las olas, los ojos violetas de la reina, que lo observaba con una mezcla de respeto y desafío. «¿Crees que volverán?», preguntó, sin apartar la vista del mar. «No lo sé», respondió Naima. «Pero si lo hacen, esta vez no estaremos solas». El sol comenzaba a levantarse. Samir sabía que su historia en el Landra apenas empezaba. Había encontrado una comunidad, una causa, y quizás, por primera vez, un hogar. Porque ahora, juntos, sabían que ningún canto era más poderoso que el de un pueblo que decide luchar unido.